Muy buenas. En el video de hoy vamos a hablar sobre algunos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. Entre ellos tenemos el arbitraje, la mediación, la conciliación y los convenios. Así que vamos a empezar por los arbitrajes. Antes de empezar con esas definiciones, lo importante es entender de por qué hablamos de resoluciones extrajudiciales. Es decir, son mecanismos de resolución de conflictos que se intentan realizar para no tener que ir a un tribunal, porque ir al tribunal implica tiempos largos, saturación muchas veces del sistema judicial y también una carga económica que muchas veces no puede ser asumible por distintas personas, porque implica el pago de costas procesales, quizá la representación de abogado, procurador, etcétera, ¿vale? Entonces es súper importante tener eso claro. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje, como bien lo indiqué, es un mecanismo de resolución de conflictos que se realiza cuando hay un conflicto entre dos partes y éstas deciden someterse ante un tercero o unos terceros, siempre en un número impar, es lo ideal, 1, 3 o 5, para que resuelva el conflicto. Normalmente esta resolución o esa decisión que diga el árbitro es vinculante para las partes y así ellas mismas lo estipulan. Cuando tú te sometes a un árbitro con otra persona para que resuelva el problema que tienen entre ustedes, saben o ya están conscientes de que la decisión de ese arbitraje es vinculante, ¿vale? Esto, por ejemplo, se da mucho, tanto quizás en negociaciones colectivas como en derecho marítimo internacional, en derecho internacional del comercio y en algunas otras especialidades del derecho internacional, donde te vas sometiendo a distintos árbitros para resolver conflictos. Esto también ayuda de cierta manera a tener una garantía de independencia dentro del procedimiento. Luego tenemos la conciliación, que igual como el arbitraje es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos, puede venir o no apoyada por un tercero, pero que éste cumple más un rol como de apoyo. Y la conciliación normalmente es cuando las dos partes que tienen el conflicto logran conciliar, como la palabra lo dice. Normalmente esto se puede dar entre, acuerdos laborales entre un trabajador y una empresa que están teniendo un problema y para no ir a lo mejor a un tribunal, etcétera, logran conciliar un acuerdo entre ellos dos para resolver el conflicto. Bueno, yéndolo un poco lo más básico, ¿no? Cada vez que a lo mejor tienes un problema con un amigo o con una pareja y resuelven ese problema, eso es una conciliación. O sea, concilias en que, bueno, yo ya no hago esto, tú tampoco haces esto y llegamos a ese punto medio, por decirlo así. Esos son conciliaciones. Por otra parte, tenemos los convenios, donde el acuerdo entre las partes, esa negociación, sirve para transferir, adquirir o quitar, en algunos casos, algún tipo de derechos o deberes entre las partes. Lo más común de los acuerdos, de los convenios en España, son por ejemplo los convenios colectivos por sector, que si el convenio de oficinas y despachos, que si el convenio de trabajadores de la hostelería, el convenio de teleoperadores, etcétera, que se van regulando distintas áreas entre trabajadores y empresas del sector y se llega a un convenio colectivo de cuáles van a ser los mínimos tanto de derechos y obligaciones de ambas partes para poder desarrollar la actividad dentro del sector. Y por último tenemos la mediación. La mediación, así como el arbitraje, va a tener un tercero que va a cumplir ese rol de mediador, donde va a intentar escuchar a ambas partes e ir llegando a un acuerdo donde se puedan ir cediendo cosas para que se pueda llegar a ese punto medio y lograr un acuerdo entre las partes. En eso se basa el proceso de mediación. Esto normalmente lo tienden a hacer mucho los trabajadores sociales, sobre todo en problemas de comunidad, de vecindario, etcétera. Ellos cumplen ese rol de mediador, de ir escuchando las partes para después poder llegar a un acuerdo común donde la mayoría esté de acuerdo o bueno, lo que se cede de lado y lado no es tan perjudicial, pero beneficia un poco a la otra persona y se llega a ese acuerdo de mediación para poder seguir adelante y resolver conflictos que se puedan ir suscitando.
Como siempre espero que te guste el contenido, dale like, me gusta, me apoyarías un montón, es gratis. Recuerda que todos estos videos son una serie de más de 40 videos que estoy preparando sobre definiciones y terminología. Y si quieres apoyarme y quieres avanzar más en el contenido, te dejo en la descripción y en los comentarios fijos este libro que redacté con más de 60 definiciones jurídicas tanto para estudiantes como para opositores. Y lo puedes adquirir tanto físico como digital, y ahí lo que tú prefieras. Por si lo quieres adquirir, te lo dejo abajo en la descripción y en los comentarios fijos. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.